A los que acaban de entrar, buenos días, sean bienvenidos. Recuerden que les vamos a pasar dos links. El primer link es de la Secretaría de Mujeres para que se registren y al final de la sesión se le va a colocar el link del colegio. Recuerden poner bien su nombre tal cual va para que sea más ágil entregarle sus constancias. Muchas gracias. Les recordamos también que el viernes 13 de junio, igual a las 18 horas, tenemos nuestra próxima sesión que se llama Hacer más con menos. También los esperamos, no se les olvide. Ahí les vamos a compartir el link más tarde. Un momentito, no se me desesperen, ya está a punto de entrar el licenciado Carlos. Listo, licenciado. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Ya lo presentamos. Bienvenido, muchas gracias. Disculpe ahí el Voy a error que comenzar hubo a por el compartir horario. la pantalla para iniciar. Ok, ya les compartí el link, ya están registrando en su link que nos envió.
Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, que están viendo la pantalla? Sí, ya está listo. Muchas gracias. Bueno, ok. Bien, antes que nada quiero ofrecer una disculpa. Hubo un error interno en la calendarización y se agendó a las 10 de la mañana. Ahorita me habla su compañera Karina para preguntarme si ya me conecté y bueno, pues me apresuré y acá medio improvisé para poder conectarme en este momento y en este lugar. Entonces vamos a comenzar. También quiero hacer la invitación a anotarse en la lista de espera, que por acá también Karina habrá sido tan amable de compartírselas, ya sea por este medio o por algún otro. Y bueno, entonces comencemos. El tema de hoy, llamado oficialmente en digamos, en el catálogo de masculinidades positivas, yo prefiero acá en corto, en lo personal, quitarle el apellido de positivas, porque pues eso implicará que va a haber otras negativas, ¿no? Y la idea de la que partimos es la de la diversidad de identidades masculinas que hay. Y dentro de esta diversidad de identidades individuales, dentro de cada individualidad, pues hay una gran diversidad también y una gran gama, ¿no? De la misma forma que en la identidad femenina. Entonces, me parece que ponerle motes o apodos como masculinidad positiva, nuevas masculinidades, etc., etc., pues es un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Yo quisiera comenzar preguntando a ustedes. Yo sé que acá en línea no se da mucho que respondan, así que me autorrespondo. ¿Qué es el género? ¿No? Cuando hablamos de género desde las ciencias sociales, desde la perspectiva de género, hablamos básicamente de una representación de la diferencia sexual y de un constructo que a través de la historia, que a través de las sociedades y con dinámicas sociales muy particulares, y a través de la cultura genera un entendimiento de lo que es lo masculino y de lo que es lo femenino. Y este entendimiento, en un ejercicio de naturalización, se asocia al sexo biológico. Repito, en un ejercicio de naturalización, lo social, lo aprendido se asocia al sexo biológico. Y entonces quedan unidos, como concatenados, encadenados, el sexo y el género, ¿no? A esto se le llama sistema sexogénero y es pues digamos, una especie de error cognitivo, ¿no? Creer que lo que hemos aprendido es natural. Y entonces de ahí se derivan muchísimos problemas y muchísimas causas de desigualdades, de violencias, etcétera. Porque este entendimiento de lo que es lo masculino y lo femenino de repente no se convierte en lo que es, sino en lo que debería ser, ¿no? Y este ser o deber ser, pues se impacta y digamos, mm, entra, o se me fue la palabra, pero permea, ajá, en los ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos, ¿no? Entonces, ok, ujú. Bueno, vamos a ver acá esta imagen para verlo como en gráfico. Tenemos de este lado el diagrama del sexo biológico, de este lado el diagrama de el género. Y entonces acá vemos, por ejemplo, que existe un rol fundamental con fines reproductivos, pues que es la fecundación por parte del hombre o del macho y la concepción por parte de la mujer o la hembra, ¿no? Aquí hay un rol con un fin, que el fin es la reproducción de la especie y esto en la humanidad, pues digamos que tiene elementos volubles, ¿no? Tiene elementos de volubilidad o de voluntad o son volitivos. Denme un segundo porque estamos acá con mensajes. Listo. Sí, entonces cuando vemos esto, la parte natural, pues sí, vemos que existe esa posibilidad al unir las células reproductivas
de la reproducción, ¿no? Y entonces esto naturalmente no va a cambiar. Cuando vamos a la parte del género, que es el aprendizaje, que es la parte social, tenemos aquí en el diagrama dos ejemplos de roles que se han dado históricamente, como el del hombre como ser productivo o ser proveedor, y el de la mujer como ser asistencial o ser cuidadora, ¿no? Que es algo no necesariamente natural, pero que de alguna forma se ha naturalizado, ¿no? Entonces, estos aprendizajes que se dan en las relaciones en diferentes ámbitos y con diferentes propósitos, pues son susceptibles de cambio, ¿no? Y esto es lo importante, porque si desnaturalizamos esto y si lo vemos como un aprendizaje, entonces estamos en el campo de la voluntad, de la posibilidad del cambio, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de unos lentes, una perspectiva, una forma de mirar. Vámonos al segundo párrafo, que nos ayuda a analizar sistemáticamente las estructuras y los mecanismos que contribuyen a perpetuar relaciones de desigualdad o de inequidad o de mucha diferencia de poder entre hombres y mujeres para introducir cambios hacia una mayor equidad, ¿no? También nos ayuda a cuestionar el valor y los roles socialmente atribuidos a cada sexo, es esto que yo digo, valores, roles, deber ser, ¿no? Atribuidos a cada sexo, pues cuestionarlos, cuestionémoslos, ¿no? Ok. Y entonces la perspectiva de género, esta mirada nos permite, aparte de ver las diferencias sexuales, nos permite ver cómo estas generan desigualdades allá afuera en la sociedad a nivel de masas, ¿no? Y algo importante es que los estudios y la perspectiva de género no solo revisa la diferencia entre hombres y mujeres, sino que adopta una mirada interseccional, que esta es la mirada que permite introducir también las categorías como raza o etnicidad, clase, orientación sexual o cualquier categoría de la diversidad sexual y cómo todas estas se entretejen para explicar las desigualdades humanas, ¿no? No solo la parte del género, porque hay más, veremos más adelante a qué se refiere esta parte de la interseccionalidad. Entonces, bien, cuando hablamos de género, sin duda hay que hablar de estereotipos, ¿no? Que un estereotipo es entendido como una idea fija, generalizada, no cuestionada, no crítica sobre algo, o sobre alguien, o sobre un grupo de alguienes, ¿sí? En este caso, si yo les pregunto a ustedes o les digo, imaginemos por favor a un gringo. Sí, disculpen por la palabra popular, pero imaginemos a un gringo, es parte del ejercicio. Véanlo en su cabeza, véanlo en sus mentes, vean las imágenes que les manda su cerebro. ¿Y qué vemos? En lo general, en los grupos en los que he hecho este ejercicio, me han dicho, bueno, veo a un hombre alto, tendiente a delgado, ojos claros, con con un short como color khaki, color beige, ajá, como algo más o menos así de este color, ¿sí? Una camiseta blanca o una camiseta tipo turista y de ahí variaciones, ¿no? Como el calzado, generalmente lo imaginan en guaraches o con calcetas altas. Entonces, esta imagen que estamos viendo, o si es que vieron una persona con características similares, pues es un estereotipo, ¿no? Sin duda es el estereotipo del gringo que, de alguna forma, la media se ha encargado de implantar, pues, ¿no? De generar. Que y que no tiene mucho que ver con la diversidad de personas de Estados Unidos que existen. Entonces, cuando hablamos de estereotipos de género, hablamos de esto mismo, de cómo en nuestra mente vemos lo que debería ser una mujer, o vemos más bien una mujer o un hombre o cualquier otra categoría que tenga que ver con el género, nos va a remitir a una idea probablemente fija, prejuiciada, que a veces se convierte en deberías, ¿no? O a veces se convierte en una norma. Entonces, cuidado ahí. Continuamos para poder ir desarrollando este punto. Bueno, vamos a ver aquí algunos roles de género, justamente estereotípicos, ¿no?
como que los hombres debemos ser experimentados sexualmente y las mujeres lo contrario, como que los hombres pertenecemos más al ámbito público o a la calle y las mujeres más a la casa, como que los hombres somos más vocales o debemos serlo, mientras que las mujeres deben ser más calladas, como que los hombres somos o debemos ser independientes o naturalmente somos independientes y las mujeres más dependientes. Los hombres protegemos o rescatamos, ¿no? Y las mujeres cuidan. Proteger y rescatar tiene que ver con, o puede incluso hablarse de protección o rescate a través del uso de la violencia, mientras que el cuidado requiere de la ternura, ¿no? La fortaleza en los hombres o en lo masculino, la debilidad en lo femenino. Y en los hombres o en lo masculino la parte de la proveeduría, como lo decíamos al principio, mientras que en las mujeres o en lo femenino la parte de la crianza, ¿no? Estamos viendo roles estereotípicos que cuando hay una como idea naturalizada del género, de repente se espera que esto suceda naturalmente por ser hombre o por ser mujer, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, vamos a ver un videíto que nos va aquí a introducir a un tema. ¡Wow! ¿Te estás haciendo un tatuaje? ¿Y no duele? ¿Seguro? Se cree erróneamente que los hombres deben ser fuertes. Seguro recuerdas aquella vez cuando tu papá te dijo que no debía llorar porque eso era de niñas. O cuando te expusiste a situaciones peligrosas. Solo para demostrar que eras valiente. Muchos hombres crecen creyendo que no deben enfermarse y evitan poner atención a su salud, bajo la idea de que el hombre no debe quejarse, sino que debe ser valiente y arriesgado. Sin embargo, expresar dolor no es un síntoma de debilidad, sino el reconocimiento de la propia humanidad, de las limitaciones físicas y de la necesidad de ayuda y apoyo. Los hombres que pretenden construir nuevas formas de masculinidad están buscando nuevos canales para poder expresar abierta y oportunamente sus emociones, con lo cual mejora la comunicación con su pareja, amistades y familia, y también su salud. Es importante aceptar que el dolor afecta tanto a mujeres como a hombres, y que no es signo de debilidad. Reconocer que estás enfermo, acudir al médico y compartir tus emociones mejora tu salud, tus relaciones y tu entorno. No todos los hombres somos iguales. Empieza ahora. Firme el pacto. Nosotros por ellas. Con ABIM, Secretaría de Gobernación. ¡Wow! Te estás haciendo... Ok. Bueno, vemos aquí algunas expresiones sobre la cultura masculina actual, que ojo, he de decir que lo que vamos a hablar aquí, o lo que estamos hablando aquí, no se refiere, pues justo a nosotros los hombres en nuestra individualidad, yo ni les conozco, ni siquiera estoy viendo sus caras, sino de una cultura de género masculina a la que podemos o no adherirnos, ¿no? Estamos criticando aquí esta cultura, este constructo de género que tiene sus elementos históricos, sociales y culturales y a los que podemos como individuos adherirnos o no, asociarnos o no, reproducirlos o no. Entonces, viendo el video anterior surge la pregunta, ¿cómo aprendemos a ser hombres? ¿Cómo, dónde se da, cómo se da, cómo, dónde están los códigos, ¿no? Para la masculinidad? Entonces, vamos a ver que principalmente va a tener que ver con una negación de tres aspectos, ¿sí? Creo que se Tres está as- cortando el sonido. ok, ¿escuchamos bien ahí? ¿Me escuchan? Yo sí escucho bien. Sí, quizá fue eso internet, compañera. Aquí también tengo, no me ha aparecido ninguna señal de mala conexión, pero voy a devolverme un poquito. Entonces, les decía que este video nos introduce pues a esta pregunta de cómo aprendemos a ser hombres. ¿Cómo aprendemos a ser hombres? ¿Dónde están los códigos de la masculinidad? ¿Dónde vamos tomando o dónde se va moldeando lo que resulta nuestra identidad masculina en la forma en que suceda? Entonces,
yo les decía que principalmente se basa en la negación a tres aspectos. Algo así como si los hombres aprendiéramos en negativo, ¿sí? Principalmente estos tres aspectos: a no ser mujer, a no ser un niño o a no ser un homosexual. La cultura masculina actual se construye en la negación o sobre la negación de estos tres aspectos. Entonces, de aquí devienen muchísimos factores que actualmente son problemáticos en la masculinidad, ¿sí? Imagínense que si ustedes en el piso en donde están, o sea, el piso donde está su silla y donde están ustedes sentados, si hay mosaicos, vean los mosaicos, imagínense que todo ese universo de mosaicos de la sala, el salón, el consultorio, donde estén, es un universo de posibilidades de ser en la vida, ¿no? Y que entonces, al empezar la socialización o la crianza masculina, empiezan a cercenarse estos cuadritos, estas losetas, estos mosaicos que tienen que ver o pudieran tener que ver con alguno de los tres aspectos que vemos en pantalla: ser mujer, ser un niño y ser homosexual. Entonces, esto empieza como a desaparecer de las posibilidades de ser, lo que lleva de repente a tener pocas posibilidades, o al menos tener menos posibilidades que en un inicio. Y estas posibilidades que quedan disponibles tienden a generar una matriz que vamos a llamar una matriz patriarcal, y que va a tener que ver con el núcleo de una identidad masculina tradicional, hegemónica, vamos a decir incluso machista de alguna forma, ¿no? Y que esta especie de caja, que ahorita vamos a ver por qué aparte de ser una caja puede ser la metáfora de una jaula de oro, es más o menos esto, ¿no? Las posibilidades que quedan son negar mi vulnerabilidad, porque aceptar mi vulnerabilidad puede parecerse a algo de lo anterior, y entonces, si la niego, yo demuestro que soy hombre, que me alejo de estas tres cosas: la protección, ¿no? La autosuficiencia, el no pedir ayuda, la proveeduría, la procreación, en algún tiempo, no muy lejano, el tener hijos o tener muchos hijos significaba mucha virilidad, mucha hombría, afrontamiento temerario del riesgo, esto de la valentía, de estar envalentonado, de no tener miedo, de yo puedo con todo, ¿no? Es una cosa muy de esta matriz patriarcal que tiene que ver pues justo con negar estas tres cosas. Entonces el resultado es este: omnipotencia, engreimiento, hipersexualidad, competitividad. Hay una gran valoración de la jerarquía y de estar arriba en la jerarquía frente a o mujeres u hombres, pues en menor escala masculina, vamos a inventarnos ese término para explicarlo. Despreocupación por el cuidado del cuerpo, ¿no? No mucho cuidado, porque entonces eso puede verse ya como pues diferente. Vigor, represión emocional, autoridad sobre las mujeres y otros varones considerados en menos, como lo decía ahorita, esta valoración de la jerarquía y el no pedir ayuda y salir adelante pese a todo y a todos. Entonces, estamos viendo aquí una muestra, unos ejemplos de cosas estereotípicas de una masculinidad muy tradicional, ¿sí? Muy apegada a una norma patriarcal, y que surge entonces, repito, de la negación de estos tres aspectos a los que no quiero asociarme, a los que no quiero adherirme y no quiero que se me relacione directamente con ellos, porque entonces pues yo sería menos hombre. Y si hay otros hombres valorando la jerarquía y compitiendo y midiendo, pues yo necesito estar en una alta escala de eso, ¿no? En caso de que me interese consciente o inconscientemente mantenerme en un buen estatus de hombría en la cultura mexicana actual, de personas nacidas de los 90 para atrás, vamos a decirlo. Me atrevería a decir que de los 2000 para acá, sí, de los 2000 para acá algo cambia en esto. Quizá esto no es tan vigente, pero los públicos a los que solemos llegar suelen ser públicos de los 90 para atrás. Hasta ahorita no ha habido muchos públicos que no cumplan sus 25 o sus 30, pues, por ejemplo.
Entonces, bueno, creo que sabemos de lo que hablamos. Y bueno, ¿en qué instituciones se reproducen estos modelos de feminidad y de masculinidad? En la familia, en la escuela, en los mercados de trabajo, en los medios de comunicación y en el lenguaje, en las tradiciones culturales y en el Estado. Aprovechando que estoy aquí entre enfermeros y enfermeras, pues recordemos que dentro de todas las cosas que se le pueden alabar y criticar al último presidente de la nación que tuvimos, una de las cosas criticables era que nunca dejó de decir los médicos y las enfermeras, ¿no? Desde el mayor estrado del Estado o desde el puesto de mayor poder, el lenguaje era como bastante estereotípico, ¿no? Entonces, esto se reproduce absolutamente en todos los ámbitos, ¿sí? Em, Ok, vemos aquí algunos ejemplos de publicidad, aprovechando que hablamos de medios de comunicación y lenguaje, vemos algunos ejemplos de publicidad que justo pues hablan de esta cosa como de cosificar a la mujer o de ponerla en un estatus de menos, ¿no? Menos algo, menos importancia, menos humanidad, menos que un hombre, ¿no? Menos en general. Entonces vemos ejemplos aquí que podemos haber visto en cualquier red social o en cualquier televisora. Vemos este ejemplo de la Expo Ganadera hace 30 años, creo que, digo, es de 30 años de aniversario. Me parece que ahora se estuvieron cumpliendo 40 o 40 y tantos, entonces hace alrededor de 10 años esta era la publicidad que veíamos con la que se atraía al público. Y no voy a decir primordialmente masculino, porque es un público mixto, pero pues la lógica era primordialmente masculina. Vemos aquí otro ejemplo típico de cómo esto de alejarse de estar asociado a lo que parece ser niña, ser mujer o ser homosexual, o perdón, ser niño, ser mujer o ser homosexual, se utiliza para la publicidad, deja de oler como niñita y huele a hombre, ¿no? Entonces esto vende a ciertos públicos. ¿Cuáles son esos públicos? Los que no quieren asociarse a oler como una niñita. ¿No? Y tenemos ejemplos también, lo voy a pasar rápido, de quienes crecimos justo de los 90, o sea, nacimos de los 90 por atrás y crecimos a partir de ahí, pudimos encontrarnos con publicidad de este tipo, con publicidad bastante segmentada por género y que en el fondo llevaba un mensaje de qué cosas son para las mujeres, qué cosas son para los hombres, por ejemplo, sé de constructor, ¿no? Para un niño que va a aprender a resolver, a arreglar, a proveer servicios, a proveer soluciones, etcétera. Mientras que la C de coqueta para la niña, pues que tendría que aprender a verse bien y para alguien más, ¿no? O para ella misma, pero pues al final la cuestión productiva no está presente en esta publicidad, que es una muestra de muchas otras que puede haber y que actualmente ya esta publicidad creo que está dejada de lado, ¿no? Es historia. Pero estamos hablando de cómo se han construido las identidades masculinas de los hombres que estamos aquí y que cohabitamos, pues, esta comunidad sonorense, ¿no? Con C de campeón, vemos en la parte de abajo, pues, ajá, otra vez, valorando la jerarquía, el ganar, sale un niño con una postura ganadora, ¿no? Con este carrito, mientras que la niña con C de cocinera, ¿no? Una cocina rosita, la C aquí no es de campeona, sino de cocinera y pues nuevamente reforzando un rol que eventualmente se podrá naturalizar. Mm, bien, y bueno, yo les decía ahorita que esta caja de la que hablábamos, de que al rechazar asociarse a estas tres cosas, esta es como estar en una especie de caja, que eran estos pocos mosaicos del piso que quedaban, para nuestras posibilidades de ser y hacer, se convertían en una especie de jaula de oro, porque la jaula es estas pocas posibilidades que me quedan, pero que me dan un estatus en la sociedad, me dan un posicionamiento social, ¿sí? Vemos aquí una imagen donde el hombre a la izquierda tiene la misma distancia de la meta que la mujer, pero
los obstáculos son mucho menores. En la mujer vemos estos obstáculos que van a ser en la vida real, tal vez una cocina, una lavadora, unos hijos, un trabajo, ¿no? Junto con todo eso, el cuidado de una casa, con todo lo demás que conlleva, el cuidado de una persona enferma, el cuidado de los padres, etcétera. Mientras que en el hombre, difícilmente estos mismos obstáculos están generalizados. Hay excepciones, claro, pero entonces esto nos habla, esta metáfora nos habla de los privilegios, ¿no? ¿Qué es un privilegio? Vamos a las letras, es un beneficio social, económico o político que se otorga a los hombres simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? Porque hay una cosa naturalizada nuevamente, porque se ha aprendido que los hombres, pues no sé si decir merecemos ese privilegio, pero de alguna forma la sociedad se ha organizado para que esto suceda así. Estos privilegios, segundo párrafo, se derivan de roles de género históricos y culturales que han colocado a los hombres en posiciones de poder y autoridad. Y a menudo, tercer párrafo, estos privilegios son invisibles para quienes los poseemos, ¿no? Para quien posee un privilegio es difícil verlo, pero pueden tener un profundo efecto en la discriminación y las desigualdades que enfrentan las mujeres y otros géneros no dominantes, o como decíamos hace rato, hombres que en una escala generalizada, tradicional, patriarcal, pues no encajan en la masculinidad. Entonces, tenemos aquí que un posicionamiento social masculino se privilegia por sobre el posicionamiento femenino. Otra vez, hay excepciones, otra vez, creo que la sociedad y la cultura han avanzado lo suficiente para que se hable más de esto por alguna razón. Digo, por esa razón estamos aquí platicando de esto, por esta razón estamos 26, 27 personas por acá reunidas, pero aún así me parece que pues hay algo que criticar porque esto sigue estando vivo, ¿no? Si no, no existieran alertas de género, si no, no existiera la figura del feminicidio, si no, no estuviera la violencia obstétrica en la ley estatal. Entonces, vamos viendo cómo también es una realidad lo otro, ¿no? Cómo coexisten estas dos realidades. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer vía chat o vía micrófono? Creo que todo va muy bien explicado. Muchas gracias. Bien, bueno, yo les voy a pedir que... Ok, vamos a brincarnos este videíto para ver otro. Hablando de privilegios, cuando hablamos de privilegios, sin duda hay que hablar de lo opuesto, que es la opresión, ¿no? Si pensamos que un privilegio es el acceso a un derecho al que no todos tenemos acceso, ¿sí? O sea, vamos a pensar en la situación actual de Hermosillo. No sé si la mayoría o todas las personas aquí presentes estén en Hermosillo. Si no, les platico, en Hermosillo está sucediendo una situación de lo que se dice por ahí una especie de tandeo silencioso, ¿no? De donde de repente se va el agua sistemáticamente en ciertas colonias a ciertas horas, en otras a otras, en otras no se va tanto, se va varias, como menos veces a la semana. El punto es que hay colonias que están siendo más privilegiadas que otras, basadas en sepa qué criterios, porque hay colonias a las que se les va el agua en el día, hay otras a las que se les va en la noche, hay otras en donde solo baja la presión. Entonces aquí quienes tienen o pueden conservar más tiempo agua o pueden o tienen la posibilidad de acceder al servicio del agua durante el día, pues son privilegiadas por sobre las que no. Y cuando hablábamos de la invisibilización de los privilegios o de lo difícil que puede ser ver los propios privilegios, pues es eso, ¿no? Si no me entero de que otras personas no tienen acceso al agua, pues yo sigo viviendo feliz y normal con mi agua o mi acceso al servicio de agua, ¿no? Entonces, hablar de privilegios es hablar también de lo opuesto que es la opresión, ¿sí? O que es la violación al acceso a los derechos. Y esto nos lleva a hablar de interseccionalidad, que les voy a dejar un videíto. Voy a apagar un momento mi video y les voy a dejar un videíto que me gustaría que presten atención a él
Para esto les voy a pedir que se acerquen a sus pantallas. Si están por ahí como en alguna otra actividad, si les interesa pueden voltear a ver la pantalla. Si no manejan el inglés al 100% porque tiene subtítulos, está en inglés. Entonces se los comparto. Many years ago, I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graffenried was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both black and female,
she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. Bien, bueno, como pudimos ver acá, si pudimos seguir el video, ella es la autora, digamos, o quien acuña el término de interseccionalidad, utilizando esta metáfora de la intersección en una calle, ¿no? En donde una ambulancia no recoge a la persona porque se arguye que está de aquel lado o está de este otro y realmente está en medio. Entonces, en esos intermedios, en esos cruces, es donde a veces está la ceguera, ¿no? La ceguera que, pues que va a generar las desigualdades en el cruce entre, vamos a decir, el ser mujer y estar embarazada, ¿no? O ser mujer y ser indígena, o ser un hombre gay y tener una discapacidad, o podemos agregarle, no tengo otra mano, pero imagínense una tercera mano cruzando al medio, agregando un hombre gay con discapacidad y con VIH. Entonces vamos mezclando pues estas como factores de desigualdad, ¿sí? Estas opresiones para generar un posicionamiento social distinto. Y entonces, al final, quienes están en una situación de mayor privilegio, donde menos se intersectan estas categorías, o sea, elementos de estas categorías, pues están más arriba o más al frente, o en la imagen de la carrerita, más adelante o con menos obstáculos, ¿no? Y bueno, para como redondear la idea, la interseccionalidad, les platico la definición. La interseccionalidad es un marco conceptual que analiza cómo diferentes categorías sociales, como el grupo étnico, el género, la clase social, la orientación sexual y otras formas de identidad, interactúan y se entrelazan, influyendo en los niveles de discriminación y privilegio que una persona puede experimentar. Esta herramienta analítica, que nos ayuda a reconocer las desigualdades sistémicas, pues nos ayuda a reconocer cómo se configura, ¿no? A partir de la superposición, como en capas también, de diferentes factores sociales como los antes mencionados. En consecuencia, tanto las desventajas como los privilegios que tiene una persona en un momento y lugar determinados no van a poder entenderse de forma aislada, no van a poder entenderse por sí mismos, ¿no? Tiene que verse en completitud, tiene que verse de manera integral cómo interactúan estos elementos para generar esa situación de desigualdad. Y bueno, pues esto obviamente de manera individual o de manera social. Entonces, vamos a cerrar con esto. Pues hay unas voces dentro de los estudios de género que hablan de que la masculinidad, esta de la que estuvimos platicando, esta matriz patriarcal, esta masculinidad de pocas posibilidades, esta masculinidad de reproducción de ideas y de prácticas que, pues surgen desde el privilegio y que pueden ser o generar desigualdad o discriminaciones o violencias, pues es un factor de riesgo, ¿no? ¿Un factor de riesgo en qué sentido? Un factor de riesgo para otras personas, para los hombres mismos,
o sea, para el grupo de hombres y para nosotros mismos, ¿no? Como individuos. Entonces, vamos a ver unas cifras aquí. Antes yo tenía estas cifras que son del 2019 de la región de las Américas de causas de mortandad masculina versus femenina. Lo azul son los hombres, lo negro son las mujeres y los motivos de muerte son, obviando el cáncer de próstata, pues el homicidio, desórdenes por uso de alcohol, accidentes viales, cáncer de esófago, suicidio, cirrosis, desórdenes por uso de drogas, cáncer de garganta y pulmón y enfermedad del corazón. Pero resulta que el INEGI lanzó hace un mes más o menos, un par de meses, unas cifras de enero a junio del año pasado, del 2024, de causas de mortandad en México y pues obviamente lanzó también la comparativa entre hombres y mujeres y luego la extendida por rangos etarios. Esta es la que vamos a ver. Aquí tal vez no alcanzan a ver, déjenme hacerle un poquito de zoom. Mm, mm, mm. Está el zoom. Siempre me ayudan a ver el zoom y nunca había tenido que hacerlo yo, pero no fue así. Denme un segundo, ¿eh? Creo que acá en las herramientas de abajo está. Bien, listo. Tenemos las causas de muerte de enero-junio de 2024, hombres y mujeres. Hombres y mujeres estamos arriba, ¿no? En enfermedad del corazón, con una diferencia de más o menos 6,000. Diabetes, con una diferencia de más o menos 1,500 personas. Tumores malignos, con una diferencia de más o menos 1,500, 2,000. Y luego, en las mujeres sigue la influencia de la neumonía y en los hombres sigue accidentes, con 15,460, mientras que las mujeres acá abajito es el octavo lugar, es la causa de muerte de accidentes por 4,000, ¿no? Entonces tenemos un poco más de 10,000, como 11,000 hombres más muertos por accidentes en medio año, en el primer medio año del año pasado. Luego, enfermedades cerebrovasculares en mujeres, hombres enfermedades del hígado. Las mujeres no están en las primeras causas, sí está. Está en el sexto lugar con una diferencia de más o menos 8,000. Ajá. Es decir, morimos 8,000 hombres más el 2024, en el primer semestre, por enfermedades del hígado. Agresiones, 13,418 en los hombres, mientras que en las mujeres no está dentro del top 10, ¿no? Y bueno, podemos irnos así, pero déjenme irme a la comparativa de los grupos etarios. Acá la tenemos. Vamos a ver aquí cómo en los hombres, los grupos de edad, pues desde los 5, ¿no? Pero con pocas cifras, vamos a tomarlo en cuenta a partir de los 10, 14, ¿no? Que son, bueno, si es que 5, 9 es ya, pues ya riesgoso, ¿no? Hay chicos de 9, 10 años que ya andan bastante alebrestados, entonces vamos a verlo así, espero que se alcance a ver. Los accidentes empiezan a ser la primera causa de muerte en los hombres de los 5 a los 9 años, de los 10 a los 14. Empieza a ser la segunda de los 15 a los 24 e igual hasta los 25, 34 y 35, 44, porque la agresión sube. La agresión va subiendo aquí en escalonadamente, ¿no? A los 5 o 9 años murieron 8 niños reportados por agresiones. De 10 a 14 se triplicó. De 15 a 24, de estar en 30, se fue a 1,270. Y aquí se mantuvo más o menos, 1,844. Obviamente estamos hablando de muchos más y hablamos de personas no reportadas, ¿no? Que no pasaron por las cifras, pero al final es una muestra. Y 35, 44, seguimos arriba de los 1,000, casi 1,500. Los accidentes también arriba de los 1,000 y de 45 a 54 vamos bajando.
van descendiendo accidentes y agresiones, ¿sí? Entonces, pues no vamos a apresurarnos a interpretar estas cifras reduccionistamente. Sabemos que no es lo mejor, pero pues algo nos dice cómo, o sea, cómo en los rangos de edad de la adultez productiva, las agresiones y los accidentes se vuelven las primeras causas de muerte. Por ahí he escuchado de repente que me digan, bueno, pues sí, pero es que los hombres tenemos trabajos más riesgosos y trabajamos en minería y trabajamos como choferes y trabajamos... Sí, claro, ahí está el punto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque entonces hay empresas que solo abren esos espacios a los hombres o hay una cultura que sostiene que solo los hombres deben ir a esos trabajos. ¿Sí? Mañana creo que me toca ir a Cemex a hablar de este mismo, bueno, de un tema similar. La última vez que fui hablé de este tema y fue grato ver cómo, a pesar de que obviamente un 70% de la planta de trabajadores es masculina, en operación hay personal femenino, ¿no? Entonces, si hablamos de equidad, si hablamos de igualdad, pues no vamos a criticar solo los efectos, sino las causas, y no solo las causas, sino los efectos. Entonces, el que trabajemos los hombres en mayores puestos de riesgo no es en sí mismo una causa y un efecto. No sé si me explico, es acá medio circular la lógica, pero bueno, cierro con esto para ver nomás la comparativa. Vamos, vamos a ver acá cómo en mujeres, pues es bien diferente la gráfica, ¿no? Ganan los tumores como principales causas de muerte, los accidentes y agresiones reportadas no superan los 400 ni los 300, mientras que en los hombres estamos hablando hasta de 1500, ¿no? 5 veces más. Sin embargo, los accidentes aquí empiezan antes, por alguna razón. Habría que revisar esta interpretación. Y bueno. Podemos cerrar entonces aquí. Yo les agradezco su atención y su espera también del día de hoy. Nuevamente, ofrezco una disculpa pues a título de la Secretaría por esta espera. No va a volver a pasar. Y pues nada, yo quedo abierto aquí un par de minutitos por si quieren comentar algo por el chat, por si quieren comentar algo acá en el micrófono. Y les recuerdo que... tenemos comentarios, vamos a leerlos. Y les recuerdo que se anoten en la lista de espera de asistencia que está por acá en el chat. Tenemos por acá un comentario de Mariana Leiva, dice, es un tema muy importante, sobre todo porque como dice, no se da mucha difusión y la mayoría de los hombres no se sienten con la confianza de expresarse. Por eso el tema de que es hombre y no te quejes o no llores, que la misma sociedad dice. Claro, ¿no? Es algo bastante común y normalizado. Entonces la idea es desnormalizarlo, ¿no? Tenemos por acá otro usuario anónimo de Zoom. Dice, pienso que no es equitativo la igualdad. La mujer es el sexo fuerte, tiene varios papeles y los hombres solo proveer. Y en la mayoría no lo hacen al 100. Eso se ve reflejado en estadísticas. Los tiempos cambiaron y ahora tiene sobrecarga la mujer. Tenemos que cuidarnos, ya que la salud es primordial. Sí, se da esto que es el fenómeno de la doble jornada, ¿no? Que entonces como las mujeres desde hace tiempo ya son libres, ¿no? De trabajar y entonces entraron al mercado de trabajo y al emprendimiento y todo esto, pues resulta que nunca se equilibró la parte de los cuidados, ¿no? Entonces hay mujeres a las que les toca trabajar y luego llegar a casa a seguir trabajando en casa. Es todo un fenómeno estudiado y que la presidenta actual tiene como en su agenda, ¿no? O triple jornada, dice por acá Pati Soto. El asunto de los cuidados es un asunto que pues se está atendiendo y se está intentando hacer políticas al respecto eh, desde, o sea, apoyos directos, ¿no? Para económicos, pero también otro tipo de atenciones, ¿no? Abrir espacios para cuidados, por ejemplo, de quienes tienen que cuidar las mujeres. Y bueno, es un tema que está en construcción, pero claro, pues es la realidad, desafortunadamente. Bien, pues entonces sí, ahora sí me despido, si no hay nada más que agregar. No sé si hay aquí algún cierre o se despide alguien Tengo representando. una pregunta.
A ver, sí, adelante. Licenciado Carlos, por ejemplo, yo nunca había escuchado lo de interseccionalidad, ¿no? Hasta ahorita que lo Ajá. están mencionando. Entonces, pues para mí se me hace un poquito complicado porque es nuevo para mí, pero ¿habrá algún formato de una evaluación? Porque dijo que era personalizado, alguna evaluación donde diga, no sé, que califique ciertas características o no lo hay. A ver, Karina, ayúdame un poquito a entender mejor qué, evaluar qué o cómo calificar qué. Como el, Lo que pasa es que, bueno, lo que yo entendí es que la interseccionalidad es como un enfoque analítico, ¿no? De varias dimensiones, donde hay ajá, privilegios y opresiones, según entendí sí. yo, ¿no? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, para saber, no, o no sé si lo entendí mal, si, o sea, ese concepto es en general para todos o se puede calificar personalmente por cada gente si si tiene algo o no. No sé si me di a O- entender. Ok, la interseccionalidad, vamos a decir, son unos lentes, ¿no? Que van a permitir ver cómo en la interacción de ciertos factores va a haber personas que socialmente están posicionadas con mayores privilegios y otras que están posicionadas con menores privilegios, es decir, son discriminadas, ¿no? Es una herramienta que se va a utilizar principalmente en la ley, a partir de la, digamos, difusión y adopción de este término en la academia, pues se legisló para que la ley fuera primordialmente interseccional y que no sucediera lo del video, ¿no? Porque en el video nos dice, es esta historia que nos cuenta Kimberly Crenshaw, nos dice que esta mujer, no recuerdo su nombre de momento, una mujer negra, una mujer afro, llega a una empresa automotriz a pedir trabajo y le niegan el trabajo. Y entonces ella dice, oye, pero ¿por qué me lo niegan? No, pues es que no le dan motivo, ¿no? Y entonces ella va y pone una demanda, pero la demanda que pone pide ella como hacer una denuncia doble, ¿no? Esta denuncia va al ser discriminada por ser mujer y al ser discriminada por ser negra. Y el juez le dice, oye, pero tú, ¿de qué privilegios gozas para denunciar doble? O sea, la empresa tiene mujeres trabajando y tiene personal negro trabajando. No te discriminaron, simplemente no hay espacio. Y entonces lo que nadie había visto, la ceguera de ese momento, era que sí había personal afrodescendiente trabajando, pero eran los hombres que estaban en el taller o en la operación. Y sí había mujeres trabajando, pero eran puras mujeres blancas trabajando en atención al cliente y en el servicio. Entonces, esto más que evaluar individualmente o evaluarnos, nos ayuda a ver estas, digamos, dinámicas que si no les ponemos el ojo crítico, que si no las vemos interseccionalmente, pues no seríamos como este juez, que no vemos que hay una doble discriminación para una mujer, porque en esa empresa sí hay espacio para mujeres y sí hay espacio para personal afrodescendiente, pero no para una mujer negra, ¿no? Entonces, va más por ser una herramienta analítica, ¿no? Ahora, que si se quisiera evaluar, por ejemplo, a un grupo de manera interseccional, en dónde está posicionado, hay una dinámica que se hace y que incluso hay un videíto que creo que no lo traigo en esta presentación, se las platico brevemente. Imagínense que yo les doy, si está por aquí sí, no está. Imagínense que yo les doy una, esta es la dinámica, un rol, ¿no? Bueno, elegimos a 8 personas, a 10 personas y el ejercicio es darle un rol a cada quien para que se imagine la vida de esa persona, de ese rol. Imagínate que yo les digo, tú eres una mujer indígena que vive de vender artesanías, tiene 60 años y tiene hipertensión. Tú eres un hombre empresario de 45 años. Tú eres una mujer, sudamericana que es migrante y que está de paso. Tú eres, ¿no? Entonces planteamos una diversidad de perfiles. Ya que están posicionados en la misma línea de salida, yo les pido que den un paso cuando se identifiquen con la siguiente afirmación. Y entonces las afirmaciones van a ser, eh, tengo agua y luz todo el día, todos los días en mi casa. Tuve acceso a la educación que quise tener.
¿no? Y entonces vamos haciendo preguntas que van haciendo que unas personas den pasos hacia el frente y otras no. Soy aceptado sin problema en las iglesias, ¿no? Y si tienes a una persona trans acá, a lo mejor no. Soy me siento plenamente seguro o segura de que puedo salir en la noche sin riesgo de violencia sexual, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo va a haber personas que van dando más pasos que otras. Y entonces, en fines evaluativos, desde un sociograma, así le llamaría desde el psicodrama Levi Moreno, sería un posicionamiento, ¿no? Alguna vez a mí me tocó hacerlo en un grupo de la universidad donde doy clases. A partir de ahí lo dejé de hacer con las historias reales de las personas que están ahí, porque para la chica que fue más privilegiada en ese grupo fue muy impactante saberlo. Ella era tan ciega de sus privilegios respecto al grupo con el que tenía más de un año estudiando, que cuando vio que ella era la más privilegiada y la que más dio pasos, porque pudo elegir su educación, porque no tiene problemas de transporte, porque no tiene problemas económicos, porque bla, 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 le impactó mucho, ¿no? Entonces dije, creo que o debo de explicarlo y pedir consentimiento o hacerlo mejor con papeles fingidos o con roles asignados solamente para ilustrar de qué va la interseccionalidad. Pero con fines evaluativos, creo que algo así sería, ¿va? Espero haberte respondido, Karina. Sí, sí, estuvo muy claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Vale, tenemos acá otro comentario de Noé Maldonado. Dice, excelente tema y aprovecho para felicitar a los masculinos por este Día del Padre próximo, más difusión de estos temas. Bien, sí, felicidades a los padres. Este próximo, bueno, creo que es dentro de un domingo más todavía, ¿no? Pero Es bien. el 15, si no me equivoco. Ándale, no sé por qué tiene la idea de que era el tercer domingo. Ah, pues sí, domingo 15 es el tercero exactamente, sí, próximamente, muy próximo. Gracias. No, se me hubiera ido a felicitar a mi papá porque no estaba plenamente consciente este domingo. Bueno, pues me despido entonces. Muchas gracias y nos vemos después. Que estén muy bien. Agradecerle, le hacemos llegar su constancia. Muchas gracias. Gracias, Karina. Bye Ya. bye. Para los demás, les encargo que se inscriban. Voy a compartir el link del colegio, por favor. Dejamos unos minutos para que se inscriban. Recuerden poner bien su nombre, mayúsculas, minúsculas, acentos, como va, para agilizar más la entrega de las constancias, por favor. Espero se hayan registrado en los dos links que se pasaron. Uno es de la Secretaría de Mujeres y el otro es del colegio. Agradezco como siempre su participación, su apoyo por estar aquí y pues lógico en los conocimientos, ¿no? Tengan bonita tarde, excelente día y nos vemos el viernes a las 18 horas. Gracias.